Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 25 de agosto, en Geopolítica Diaria. Una refinería del sur de Rusia amaneció hoy en llamas tras un ataque con drones ucranianos, mientras a miles de kilómetros de allí el primer ministro de Armenia anunciaba ayer una decisión que reordena las alianzas del Cáucaso. Entre esos dos frentes, la presión económica de Estados Unidos sobre Irán entra en una fase que ya deja huellas en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, y en Gaza y Cisjordania la implementación del desarme de Hamás sigue atascada sobre el terreno. En Rusia, la refinería de Afipsky, en la región meridional de Krasnodar, quedó en llamas esta madrugada tras un ataque con drones, según confirmó el gobernador regional Benyamin Kondratiev, quien precisó que 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas por la caída de restos de un aparato sobre la estación ferroviaria de la localidad. La agencia Reuters corroboró el incendio y el balance de víctimas. Kiev no ha reivindicado formalmente el ataque, aunque la planta forma parte de una campaña ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa. El ataque llega un día después de que Rusia y Ucrania marcaran de forma opuesta el aniversario de la independencia ucraniana. Según las autoridades de Kiev, los bombardeos rusos de ayer causaron 8 muertos y 43 heridos en distintas regiones, y un ataque ruso con drones alcanzó un edificio residencial en el centro de Chernigov, hiriendo al menos a 20 personas, entre ellas 3 menores, según denunció el gobernador regional Vyacheslav Chaus, quien calificó el bombardeo de cínico por producirse en esa fecha. Rusia no se ha pronunciado sobre ese ataque en particular. En medio de esa jornada, el primer ministro británico Andy Burnham viajó a Kiev, su primer desplazamiento internacional desde que asumió el cargo, y anunció que el Reino Unido compartirá con Ucrania los planos del misil Storm Shadow para permitir su producción doméstica, además de comprometerse a presionar a Washington para que ceda parte de sus interceptores Patriot. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país necesita triplicar su producción diaria de drones, hoy entre 200 y 300 unidades, para presionar a Rusia hacia la paz. El Kremlin, por voz de su portavoz Dmitry Peskov, insiste en que Moscú escuchará nuevas ideas para terminar la guerra siempre que se ajusten a los objetivos del presidente Vladimir Putin, quien calificó recientemente de demasiado exóticas las propuestas ucranianas. Mientras Moscú lidia con el desgaste económico de la guerra, otro flanco de su influencia se resquebrajaba ayer en el Cáucaso. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, anunció ante el Parlamento que Ereván iniciará en un futuro próximo su solicitud de adhesión a la Unión Europea, decisión que atribuyó en parte a peticiones de sus socios de la Unión Económica Euroasiática, el bloque comercial liderado por Rusia del que Armenia forma parte. Pashinyan precisó que la solicitud deberá refrendarse mediante referendo popular. El Kremlin respondió el mismo día por voz de Dmitry Peskov, quien sostuvo que las normas de la Unión Europea y de la Unión Económica Euroasiática son incompatibles y recomendó a Armenia recordar el caso de Turquía, cuya solicitud de ingreso lleva décadas sin resolverse. Peskov respondió también a otra declaración reciente de Pashinyan, quien había dicho que Armenia no reanudará su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar liderada por Rusia, y que no le importaría que el bloque la expulsara. El portavoz del Kremlin señaló que Ereván es libre de retirarse si considera que ya no la necesita. La distancia entre Ereván y Moscú se ha ampliado desde 2024, cuando Armenia acusó a Rusia de no protegerla durante su conflicto con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, episodio que Ereván considera una falla de su aliado tradicional. El propio Putin advirtió meses atrás de que una integración europea más profunda podría desembocar para Armenia en lo que llamó un escenario ucraniano. El paso anunciado ayer no implica todavía la salida armenia de la Unión Económica Euroasiática, algo que Pashinyan ha evitado confirmar. Otro reacomodo de alianzas, impuesto esta vez por sanciones y no por decisión soberana, se libra en el Golfo Pérsico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer a cerca de 60 personas, entidades y embarcaciones vinculadas a Irán y suspendió de forma indefinida la licencia que permitía el envío de remesas personales hacia y desde el país persa, medida que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado como el inicio de la ofensiva económica más dura de la historia contra Teherán. El canciller iraní Abbas Araghchi respondió calificando las nuevas medidas de repetición de una película ya conocida y sostuvo que las sucesivas campañas de presión económica de Washington han fracasado siempre en su objetivo. La escalada económica coincide con tensión creciente en las rutas marítimas de la región.
Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el lunes un ataque con misil balístico contra un petrolero saudí frente al puerto de Yambu, en el Mar Rojo, dentro de lo que el grupo llama un bloqueo naval contra buques vinculados a Arabia Saudí. La naviera estatal saudí Bahri confirmó el impacto y aseguró que toda la tripulación está a salvo. El asesor diplomático de la presidencia de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargas, afirmó hoy que los ataques de Irán contra países del Golfo desde el inicio de la guerra que lo enfrenta con Estados Unidos e Israel han profundizado su aislamiento regional y constituyen un error estratégico grave. Irán defiende esos ataques como ejercicio de su derecho a la autodefensa, según ha explicado Araghchi a sus homólogos regionales. En medio de ese pulso, el ministro de Exteriores de Omán, Bad al-Busaidi, viaja hoy a Teherán para reunirse con Araghchi y abordar la situación en el estrecho de Hormuz, la vía por la que Irán ha restringido buena parte del tránsito petrolero. El Parlamento iraní aprobó además el fin de semana, aún en trámite final, una disposición para cobrar a los buques que atraviesen Hormuz por los servicios que presta Teherán en la zona. En Oriente Próximo, la implementación del acuerdo de desarme de Hamás sigue sin traducirse en hechos verificables sobre el terreno, mientras el foco de la jornada se trasladó a episodios puntuales en Gaza, Cisjordania y Siria. El ejército israelí informó de que sus fuerzas alcanzaron anoche a 2 milicianos de Hamás en Deir al-Balá, uno de ellos identificado como integrante de la unidad Nuiba que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023, y aseguró que ambos preparaban nuevos atentados contra tropas israelíes. Según el canal israelí Canal 12, el aparato de seguridad del país atribuye a Hamás el lanzamiento de varias cometas hacia posiciones militares en los últimos días, la más reciente caída en el kibutz Nahaloth, y sostiene que el grupo busca provocar una respuesta israelí para después atribuirle la escalada, versión que hasta el momento no ha sido confirmada de forma independiente. En Cisjordania, el general Aviv Luz, oficial de mayor rango del ejército israelí en el territorio, advirtió en privado al primer ministro Benjamín Netanyahu de que la violencia de colonos contra civiles palestinos podría desencadenar un repunte del terrorismo palestino, según el diario The Times of Israel. La advertencia llegó horas después de que un palestino apuñalara a un israelí de 24 años cerca de Alauya, en el Valle del Jordán, ataque que el ejército atribuyó a un agresor individual al que sus tropas buscan localizar. Siria confirmó que su canciller, Asad al-Saibani, conversó con Israel sobre detener los ataques y arrestos israelíes en territorio sirio y revivir las negociaciones hacia un acuerdo de seguridad. Damasco exige que cualquier pacto respete su soberanía, permita reconstruir sus fuerzas armadas y contemple el repliegue israelí a las líneas previas al 8 de diciembre de 2024 junto a la aplicación plena del Acuerdo de Separación de 1974. El presidente chino Xi Jinping pidió por su parte una solución política que reanude las negociaciones entre palestinos e israelíes y avance hacia un Estado palestino, según la radio estatal china. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó la liberación de 6 detenidos palestinos, reencontrados con sus familias en el Hospital Nasser de Han Yunis. Otros 2 frentes activos completan el mapa del día sin cambios sustanciales que reportar en las últimas horas. En Sudán, la ofensiva de las fuerzas de apoyo rápido mantiene bajo amenaza a unas 500.000 personas en la ciudad de El Obeid, en el estado de Kordofán Norte, según cifras de Naciones Unidas, que ha advertido de una posible catástrofe humanitaria si se repite el patrón de violencia documentado meses atrás en el Fasher. En Colombia, el Senado sigue a la espera de que los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores expliquen ante el Congreso el alcance del acuerdo militar con Estados Unidos anunciado este mes, mientras la oposición liderada por el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda insisten en que su implementación requiere autorización previa del Senado conforme al artículo 173 de la Constitución. La jornada deja un hilo pendiente que podría resolverse en las próximas horas. Mientras el canciller de Omán se reúne hoy con Araghchi en Teherán para discutir el futuro del estrecho de Hormuz, el Departamento del Tesoro estadounidense ya ha activado el grueso de sus nuevas sanciones y el bloqueo hutí sigue restando barriles al mercado global. Si esa mediación omaní logra abrir una vía de escape antes de que las medidas económicas alcancen su máxima presión, o si Teherán mantiene su postura de que las conversaciones no cambiarán su curso, se sabrá probablemente antes de que termine la semana. Gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Si te resultó útil, sigue el canal, dale me gusta y compártelo con alguien a quien también le interese entender lo que mueve al mundo.